Bueno, bendiciones con todos, amados profetas, ministros del nuevo pacto. Gracias a nuestro Elohim por permitirnos un día más poder reunirnos en esta escuela de profetas Punta de Diamante. Ya sabemos que el objetivo es alinear al pueblo del Elohim en todas las naciones, si fuera posible. Ese es el objetivo, de poderlos alinear al diseño, no a un diseño, al diseño que el Elohim estableció para nosotros en este último tiempo. O sea, cuando digo nosotros, digo la iglesia, ¿no? La iglesia redimida por la sangre del Cordero. Así que vamos a continuar con nuestro tema. Estamos estudiando acerca de las figuras simbólicas proféticas del libro de Revelaciones, su significado, cómo se deben interpretar y así sucesivamente. Es un tema, como dije, importantísimo, al igual que el estudio de los números en la Biblia y su interpretación, en las Sagradas Escrituras y su interpretación, y así. Son tan importantes porque si no sabemos eso, difícilmente podemos interpretar de una manera correcta las Sagradas Escrituras. Esa fue la instrucción que el Elohim me entregó hace ya 25 años atrás, y él me dijo eso, la única forma de poder entender todo lo que es revelaciones y todos los libros asociados a apocalíptica, o sea, un lenguaje de revelaciones, o lenguaje profético. Entonces necesitamos conocer el significado para poder tener una correcta interpretación. Y al saberlo, se nos resultará, como he dicho siempre, muy fácil poder interpretar la Sagrada Escritura. Pero vamos a darle o hacerle una oración, hacer una oración al Rey, como siempre, y ponernos en sus manos. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Rey eterno, bendecimos tu gran nombre. Nos presentamos una vez más delante de ti, eterno Rey. Gracias porque en tus planes y propósitos eternos nos podemos reunir para poder escucharte, para poder oír al Espíritu Kadosh, al Espíritu de la profecía, revelándonos las cosas secretas del Elohim. Gracias, eterno Rey, porque todo lo que está en el corazón del Padre y en la mente del Mashiach, dice 1 Corintios capítulo 2, del 11, 12 en adelante, solo lo puede revelar el Espíritu de la profecía. Y a Él nos conectamos en este momento para que sea Él el que nos guíe y sea Él el que ratifique también todas y cada una de las palabras reveladas, manifestadas en este conocimiento profético, que puedan ser certificadas por tu Ruhat para poder entenderlo bien. En el nombre de Yahshua, te lo agradecemos, eterno Elohim. Amén y amén. Ahora sí, muy bien. Seguimos entonces con nuestro tema en la parte número 5. Y hoy vamos a empezar a hablar sería acerca de los libros en las Sagradas Escrituras. La última figura que vimos es la espada, la figura simbólica. Ahora, los libros. Aunque la Sagrada Escritura registra de forma literal, alrededor de 4 libros, asociado también a la expresión árbol, libros y árbol, está asociado ahí, porque está relacionado. Los árboles representan al ser humano. También representa a Yahshua como el Ben Adán, o sea, el Hijo del Hombre, en quien reposa el espíritu de la profecía y quien tiene todos los secretos reservados o escondidos en su sabiduría eterna. Por eso es que están íntimamente ligados. Y en algunos libros como el Génesis y como el mismo libro de Revelaciones, el libro de Daniel, encontramos algunas de las expresiones asociadas a los libros, pero sabemos que cuando se habla de libro, se habla es del conocimiento de Yahweh, o sea, la omnisciencia de Yahweh. Y los libros representan aquella expresión de conocimientos que solo están escondidos en el corazón de nuestro Padre. Tiene que ver definitivamente con eso. Y vamos a ir poco a poco describiendo aquello. Por decir, en el libro de Revelaciones se mencionan algunos libros, pero no voy a empezar por el libro de Revelaciones, voy a empezar por el libro de Génesis, para irnos a alguno de los primeros libros que se menciona ahí.
pero prefigurado en un árbol. Por eso Génesis habla de dos árboles, capítulo 2 y 3. Uno que representa el árbol de la vida, que es Yahshua mismo, que está en el mismo Apocalipsis capítulo 22, del 1 al 5. Ahí encontramos también el árbol de la vida mencionado, que es el mismo Yahshua HaMashiach. Él es la vida, es él el principio. Por eso es que Hasatán, por decir, en la historia de Nimrod, ¿por qué se toma la figura simbólica de un árbol de pino cuando supuestamente Semiramis inventa que el esposo e hijo a la vez Nimrod resucitó 40 días después de haber sido, bueno, de haber fallecido? Resucita 40 días después. Ahí se inventa la Iglesia Católica, que sí, que los 40 días de Cuaresma, que se adora a Freya, que los viernes no hay que comer carne, sino solo pescado, porque el pez es el símbolo de Freya, es un demonio, un espíritu maligno. Y ahí salen las cuaresmas, ¿no? El hecho de los 40 y así. Y se menciona el asunto del árbol, Y algunos de los profetas, Jeremías, Ezequiel, mencionan precisamente la figura simbólica de un árbol como el lugar donde debajo de esas ramas Israel comete pecado, fornicación y adulterio, fornica. Entonces, toda acción que tenga que ver con adoración a falsos dioses se llama fornicación espiritual en las Sagradas Escrituras. Y por eso se utiliza la figura simbólica de esa acción, de ese acto de fornicación cuando se adora a un falso Dios y no se adora al Emet Elohim, al Elohim verdadero, como se diría en el hebreo, ¿no? Emet Elohim, Emet, verdad, verdadero, Elohim, Dios verdadero, o Elohé, Dios verdadero, se menciona así. Entonces, los libros representan, en este sentido, todos los contenidos guardados en el secreto más profundo del Padre, o sea, en la omnisciencia, algo que nosotros no podemos en nuestra mente limitada, en esta condición humana en la que estamos actualmente, entenderlo. Lo entenderemos cuando seamos glorificados como fue glorificado Yahshua y serán revelados todos los conocimientos a nosotros. Por eso 1 Corintios 13 dice que hay cosas que no conocemos todavía, que en parte conocemos, pero que no conocemos totalmente y así. Pero cuando venga lo perfecto, entonces ahí sí conoceremos todas las cosas y desde cómo fuimos conocidos o concebidos por el Padre desde su eternidad, en este caso nuestra generación para este tiempo, ¿sí? Y las diversas generaciones anteriores para cada uno de esos tiempos. Así va. Entonces los libros representan en realidad la mente del Padre, el conocimiento profundo del Padre. Es la figura que se utiliza. Allí en la omnisciencia del Padre está grabado prácticamente todas las acciones de todos los seres humanos de todos los tiempos. Y está grabado las cosas que existieron antes de que el hombre, Adán y Eva, fueran puestos en el Edén. O sea, esconden todo. Por eso que hay algunos libros, como dije, y el libro supremo mayor es conocido como el Sefer Olam, que es en capítulo 5, verso 1 de Apocalipsis, que se encuentra, dice, en la mano derecha del Padre. Hay un libro que está escrito por dentro y por fuera. O sea, no se sabe cuál es su principio, cuál es su final. El Aleph y el Tav. Principio eterno, eternidad. O sea, no se sabe por dónde empezó, porque ni tampoco dónde terminará, porque se refiere al conocimiento infinito del Padre. Lo que dice David en el Salmo 139. Él dice que cuando era un embrión, sus ojos vieron al Espíritu Kadosh y la mano de Yahweh Elohim, que es Yahshua, escribir en un libro todo lo que él iba a hacer, su presente y su futuro. Todo estaba siendo escrito. Y en una expresión recibida por el Espíritu, en el espíritu humano, David dice, mi embrión vieron, o sea, siendo un embrión, yo te vi, o vi al Elohim escribir todo acerca de mí. Y él empieza poéticamente a decir, cuán grandiosos, innumerables, inescrutables son tus conocimientos. La suma de todos los conocimientos es extraordinariamente increíble, es
supremo, es inescrutable, es insondable, no se puede abarcar tanto conocimiento y tanta revelación de todas las cosas. Por eso dice, es infinito, es innumerable, todos tus conocimientos y la mente de Yahweh Elohim. Todo eso está relacionado con la expresión los libros, porque habla de libro, de un libro, y habla de libros, especialmente en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando dice todos los libros son abiertos. Cuando se expresa todos los libros son abiertos, se refiere a que todas las cosas escondidas, encubiertas, son reveladas, especialmente para los juicios ante el Tribunal Supremo o ante el Gran Trono Blanco, donde estaban los 24 tronos, versos 3 y 4, y está Yahshua, que se sienta en el trono, en el Gran Trono Blanco, a juzgar, porque así lo determina la Sagrada Escritura. Entonces, todos los libros fueron abiertos, o sea, todos los secretos fueron abiertos. Todo lo que estaba encubierto, escondido, fueron abiertos. Hay conocimientos que hoy conocemos en parte, como dice Pablo en 1 Corintios 13, pero que lo descubriremos en su quizás totalidad cuando estemos con cuerpos glorificados ya cuando haya pasado todas estas cosas, el pecado ha sido exterminado y nuevamente el reino supremo de Yahshua HaMashiach se manifiesta. Ahí los conoceremos, pero hay muchas cosas escondidas. Entonces, esa expresión, los libros fueron abiertos, todos los libros de los muertos, o sea, los que están muertos, se usa la figura simbólica de libros, pero se refiere al conocimiento supremo, omnisciencia del Padre. Recuerde que Yahshua dice en Juan 3, si yo les hablo de manera natural, con términos naturales para que ustedes puedan entender, si yo les hablo de manera terrenal para que puedan comprender las cosas, asociar las figuras simbólicas, y todavía no me pueden entender, decía Yahshua HaMashiach, ¿cómo podré enseñarles las cosas celestiales? Entonces, cuando habla de ese conocimiento terrenal, se refiere a los conocimientos que nos son permitidos tener en este tiempo, en el tiempo de la gracia, bajo la revelación del Espíritu de la profecía. Pero vendrá un tiempo, ¿no?, que está relacionado con las cosas celestiales, con las revelaciones del Shamayim, y por lo tanto ya serían conocimientos, pero que solo están en la potestad del Elohim viviente y de su Hijo Yahshua HaMashiach, solo en él. Y obviamente llegará un momento en que entenderemos esas cosas, pero por ahora estamos limitados. Pero él dice, si yo les hablo de cosas naturales o terrenales para poder describir lo celestial, entonces si no me entienden, no me pueden comprender, si le hablo en forma terrenal, va a ser difícil que entendamos lo celestial. A eso se refiere todo este tipo de expresiones y están escritas en la Sagrada Escritura, pero no las hemos asociado. Pensamos que está hablando de otra cosa, pero no, está hablando de las cosas que son determinantes para este tiempo y que son autorizadas por el Padre para que sean reveladas a sus hijos o sus siervos los profetas, como dice la Escritura. Muy bien, vámonos con Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Hay, de todo árbol podrás comer, ¿verdad? Estaban comiendo, disfrutando del árbol de la vida. Cuando se refiere al árbol de la vida es figurado. No es realmente un árbol literal, sino que representaba es la manifestación de Yahshua, el autor de la vida. O sea, era la cobertura de Yahshua en sí, la cobertura de Yahshua. Esa era la vida, la manifestación de la vida. No era literalmente un árbol. No era literalmente un árbol con frutos, no, o un tipo de fruto, sino que era una atmósfera celestial. Era una dimensión de gloria. Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, se equivocaron, fueron echados de la gloria del Elohim. O sea, esa atmósfera en la que estaba sumergida el Edén era una atmósfera celestial. El mismo Shamayim manifestado allí. ¿Y quién es la lumbrera suprema de esa atmósfera celestial?
es Yahshua HaMashiach, lo dice el capítulo 21 de Revelaciones, versos 22, 23, 24. Entonces el Padre es la luz que ilumina todo, lo ilumina todo. Y Yahshua el Hijo es la lumbrera suprema. Ahí aparece la palabra Merkaba, no se olviden con la palabra Merkaba en hebreo. Luz, poder y movimiento. Significa eso. Luz, poder y movimiento, Merkaba. Guarde esa palabra porque nos va a servir para aclarar este asunto de Génesis. Entonces hay dos árboles. Dice, de todo podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrán comer, ¿verdad? Ahí es donde en los seminarios bíblicos se discute si era manzana la fruta, si era verde o era roja, no sabemos, como las manzanas chilenas son deliciosas, sabrosas y se exportan creo que a todo el planeta, ¿verdad? Entonces, esas manzanas rojitas, deliciosas, suavecitas, dulces, o esas manzanas verdes también deliciosas, no sabemos si era, o si era de la que es rayadita, ¿verdad? Un poquito menos del rojo, pero con unos matices blancos ahí. No sabemos cuál de las tres tipos de manzana era. En el seminario bíblico siempre se discute eso. Si era manzano, si era cerezo, si era alguna fruta. Y algunos hasta pelean porque dicen, no, esta fruta es. Y no se trata de ningún árbol literal, tampoco se trata de alguna fruta. Cuando se habla del conocimiento del bien y el mal, se habla es de aquellas cosas que Hasatán empezó a usar como argumento para tratar de destruir al ser humano. Se trata aún de conocimientos sobre las cosas malas o sobre el mal. Por eso es que cuando se nombra a Hasatán como Azazel, que se lo menciona en Levítico 16, día de la expiación, y cuando se lo menciona en algunos libros de carácter místico religioso de la cultura hebrea, como el libro de Enoch, se lo menciona allí con el nombre de Azazel. Y Azazel significa el origen del mal. El origen del mal significa Azazel. Entonces, este árbol del conocimiento del bien y el mal representaba al mismo Hasatán como el origen del mal y prefiguraba la rebelión que Hasatán tuvo. Recuerde que el querubín protector fue puesto en el Edén, dice libro de Isaías, libro de Ezequiel 28, ¿verdad? Fue puesto en el Edén. Él era el guardián de ese espacio dimensional, que en aquel tiempo era una sola dimensión de gloria entre el Shamayín y la tierra, cielos y tierra, una sola dimensión de gloria. Cuando Adán y Eva pecan, son destituidos de la gloria de Dios, entonces allí se fracciona en tres dimensiones celestiales y ahí aparecen las tres dimensiones celestiales. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Por si acaso el tercer cielo es la atmósfera terrestre, donde estamos nosotros. Nosotros, los seres humanos, miramos de abajo hacia arriba y empezamos a contar primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, el último. Empezamos a contar al revés, porque la visión de Ezequiel, de Jacob, en capítulo 28 de Génesis, dice que el trono o del trono descendía una escalera. Subían ángeles y bajaban ángeles. La visión y sueño de Jacob, ¿no? Y viene es el trono de arriba hacia abajo, baja la escalera. Entonces, el primer cielo es el Shamayín, donde habita en la atmósfera suprema de gloria. Segundo cielo, la atmósfera del universo, sistema solar, que se conoce y todo eso. Y el tercer cielo, la atmósfera terrestre, la que rodea la Tierra. Así es que se cuenta, ¿no? Entonces, muy bien. Este árbol que se menciona del conocimiento del bien y del mal se refiere al hecho de que ya Hasatán se había revelado. Y Hasatán se reveló estando en el Edén. No fuera del Edén, estando en el Edén. Él era el querubín protector y era el que adoraba, ¿no? El encargado. Entonces ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos a estudiar las dimensiones celestiales, cómo está compuesta, estructurada y todo eso. Ahí lo vamos a ver más a profundidad esto. Entonces, el árbol en realidad no era un árbol. Allí aparece con relación a Hasatán, utilizándose el término la serpiente que era más astuta, capítulo 2 de Génesis,
Y en el hebreo se utiliza el término najas. Najas, ese término en hebreo, najas significa tres cosas. Número uno, serpiente. Número dos, resplandeciente. Y número tres, lo que es el hechizo, el encantamiento, la fascinación, el embrujo, todo eso significa. Entonces son tres cosas. Literalmente era una serpiente porque estaba figurada en la serpiente. Dos, era resplandeciente porque en lo que realmente vio Eva no fue realmente un árbol. Lo que vio Eva fue un resplandor de luz. Recuerde que Hasatán se viste como ángel de luz. Así dice la escritura. Entonces lo que vio Eva y le fascinó, o sea, la embrujó, la encantó, la hechizó, por decirlo así. Como las películas de hechicería, de donde sale que la bruja hizo este hechizo, como la sirenita, que ahí aparece la bruja del mar, no sé ni cómo se llama ella, pero que encanta a la sirenita y le hace un maleficio y le embruja y la fascina y todo ese tipo de cosas. Como dicen muchos de los cuentos de hadas, ¿verdad? Mencionan casi en esa misma línea. Entonces la embrujó, le encantó. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Será que Eva mordió del fruto? Mordió esa manzana rica y dijo, qué rica que está esta manzana chilena y yo me la como ahorita, dijo Eva. No, no se trata de una fruta, no se trata de una manzana, no se trata de nada de eso. Se trata de que Eva vio un resplandor de luz y ese resplandor de luz era el engaño, la fascinación, el hechizo, la brujería de Hasatán. Por eso es que Pablo utiliza el mismo término hablando a los de Gálatas o a los de Galacia y les dice a ellos, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién los embrujó? ¿Quién los embruteció? ¿Quién puso estupor, ceguera en vuestros ojos para que estando en lo correcto, en la gracia, vayan otra vez a descender y caer en la ley? Están en la gracia y caen en la ley. Fueron embrujados, fueron fascinados, fueron encantados, fueron hechizados en sí, es el término que se describe allí. Y lo mismo fue lo que pasó con Eva. Eva fue hechizada, Eva fue encantada. La palabrería del palabrero supremo, que es Satanás, el engañador, el padre de la mentira, el padre del engaño, la envolvió, la fascinó, ¿verdad? La embrujó, la embruteció. Y ella, como vio un resplandor de luz, porque najas significa eso, resplandor de luz, ella vio un resplandor de luz, pensó que era algo bueno. Y empezó a escuchar lo que Hasatán le decía desde esa manifestación de luz. Por eso todos los comentarios en la cultura hebrea hablan de este nombre, de esta palabra, najas, que significa serpiente, significa luz o resplandor o brillantez, y que significa también encantamiento, fascinación, estupor, hechizo y así. Son las armas o artimañas que utiliza Hasatán para engañar a la humanidad y empezó engañando a Eva. A Eva la fascinó, le envolvió. ¿Sí me explico? Algo así pasó. Y entonces esa relación en realidad que se dio en el huerto no fue una relación de masticar o morder una manzana, no fue, sino fue que Eva tuvo mucho tiempo en diálogo con aquel que decía que era luz. Recuerde que todas las manifestaciones de Yahweh, de Yahshua y del Espíritu K2 son manifestaciones de luz. Recuerde que Ezequiel 1, Isaías 6, Primera de Juan capítulo 1, hablan de Or, Or y Merkaba, ¿no? La manifestación de la luz, poder y movimiento. Y que quien es luz es Yahweh, es Yahshua, y el Espíritu K2. Hasatán imita o copia más bien, una copia barata, ¿verdad? Saca y él se presenta como el que es la luz. Y la luz representa en el capítulo 1 de Primera de Juan, verso 5 en adelante, la luz representa la revelación del conocimiento profundo. Por eso es que ese libro, ese árbol, al que se le menciona como el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, está hablando que es un árbol donde había un conocimiento escondido porque la luz representaba conocimiento. Entonces para Eva no era
tan siniestro o catastrófico ver un resplandor de luz, porque Eva sabía que Yahweh es luz, y cuando ella ve luz, se queda encantada. El palabrero, Hasatán, o principio u origen del mal, Azazel, conocido en la cultura hebrea con el nombre de Azazel, empieza a enseñar. En el mismo libro de Enoch se habla de los 200 que se rebelaron contra el reino de los cielos, contra Dios. En el monte Hebrón, Semijasa era el líder de esos 200. Dice que esos que se rebelaron hicieron un pacto, ¿no? Ellos empezaron a enseñar a las hijas de los hombres, a las mujeres, la brujería, la hechicería, la adivinación, el encantamiento, el uso de las plantas medicinales, la lectura de las estrellas, la lectura de la astrología y todo ese tipo de expresiones que encontramos. A leer la posición de las estrellas, de los asteroides y de todo cuerpo celeste que se mueve, a leer los movimientos de la luna, del sol, los movimientos que tienen su significado espiritual también y así. Dice que le enseñaron todo tipo de artes mágicas. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Hasatán? Hasatán estaba revelándole todo este tipo de cosas que acabé de mencionar. Y Eva estaba encantada, Eva estaba fascinada. A tal punto que después de estar encantada y convencida, Eva va a Adán y empieza también a decirle todo lo que Hasatán le había dicho a ella. Y recuerde bien, cuando a un hombre le preguntan, ¿y cómo te fue? Uno dice, bien. ¿Pero y qué más? Excelente, todo bien. Eso es lo único que dice el hombre, ¿verdad? Cuando le preguntan a una mujer, ¿cómo te fue? Uy, ñañita, me fue lindo esto de aquí y acá. Y empiezan, me encontré con fulanita y conversé 2 horas y te cuenta las 2 horas de todo lo que conversaron, parte por parte. Ella me dijo, yo le di, que ella me dijo, yo le di. Y 2 horas te tienen escuchando ahí, ¿verdad? Todo el detalle. Uno dice, todo bien, gracias a Dios. Me encontré con Juan, saludamos, saludos te envió. Punto. Así decimos nosotros. Y la mujer te tiene 2 horas ahí escuchando todo el detalle, parte por parte, punto y coma y punto seguido, todo, tilde, y si lleva tilde, todo te lo menciona. Hasta los gestos hizo así, se reía, lloraba, y esto, todo te lo cuenta, porque la mujer es así de capta esas cosas. Entonces, a Adán lo cogió también con ese mismo argumento, todo lo que ella recibió, lo descargó sobre Adán. Entonces Adán dijo, ya está bien, yo también comeré, se acabó el libro, yo también recibiré eso. Entonces fue una complicación y eso está dentro del folclore cultural de la cultura mística hebrea, está ahí, y se utiliza el término Nahash. Entonces ese término tiene que ver con este conocimiento. Entonces una vez que Eva fue embrujada, el mal entró en Eva. Recuerde que la escritura utiliza que el mal entró por un hombre que se llama Adán. Capítulo 5, Romanos, verso 12. Por un hombre entró el mal, y con el mal la muerte, la mentira, el engaño y la maldición que vinieron después del error, del pecado. Entonces, así va configurado esto. Entonces, fue Hasatán que se manifestó con un resplandor de luz y hechizó a Eva y la destruyó prácticamente. Adán fue también corrompido con el conocimiento del mal y Hasatán le puso la cerecita, la mentira que le estaba dando a Eva y le dijo, ustedes serán como Dios si tienen este conocimiento que yo les estoy enseñando, le dijo Hasatán. En otras palabras, ¿no? Entonces le dijo eso. Y prácticamente quedó encantada, quedó fascinada. Ahora sí, vámonos a los libros de revelaciones que se mencionan. Vamos por el primero, capítulo 5, verso 1. El libro conocido como Sefer Olam, que ya dije al principio, es el libro del conocimiento eterno, que en sí no es un libro físico, sino es la omnisciencia del Padre. Representa la omnisciencia. Recuerde que el Padre
dentro de sus atributos exclusivos están omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Eso quiere decir todo, absolutamente todo poder, todo dominio, todo trono, reino, toda autoridad, toda supremacía le pertenece a él. Y se refiere a su omnisciencia. En ese libro está la omnisciencia del Padre, todos los secretos Él lo conoce. Él es la fuente del conocimiento. Él es la fuente del conocimiento eterno y de la vida. Recuerde que el espíritu de Yahweh se lo menciona como los 7 espíritus de Yahweh Elohim. Y en el capítulo 11 de Isaías lo envía, lo describe, no lo envía, lo describe, diciéndole que el espíritu de consejo, que el espíritu de ciencia, que el espíritu de conocimiento, que el espíritu de sabiduría, que el espíritu de inteligencia, que el espíritu de poder y los 7 espíritus de Yahweh manifestados. Entonces Yahweh, Yahshua y el Ruhat, el espíritu K2, conocen, tienen la misma, sería eternidad, la misma funcionalidad, el mismo poder. Por eso se menciona en las Sagradas Escrituras el Elohim, y el Elohim es un plural. En el hebreo, cuando ustedes encuentren la palabra IM o la palabra OT, Hot, son plurales. Se utiliza para describir la pluralidad. Elohé significa Dios, singular, pero Elohim es el plural. Entonces aparece la expresión dioses. Entonces, cuando aparece eso en el Génesis 1, hace referencia en sí no a 3 dioses en la traducción literal de la palabra Elohim, sino que hace alusión al único Dios con una manifestación sobrenatural triple a eso, porque recuerde que Deuteronomio 6:4 dice que Shema Israel, Adonai Elohim Echad, la expresión donde dice que el Elohim es uno, el Elohim es uno, y Echad es la expresión para describir uno, número uno, pero como un número pluralista o completo, porque hay otra expresión que habla así de una unicidad particular, ¿sí? Y es otro término en hebreo, pero Echad es un número de un uno, pero una unidad compuesta. O sea, una unidad compuesta, en este caso, por el Elohim, por el Yahshua y por el Ruach. Una unidad así. Y ahí aparece la unicidad perfecta, el término unicidad perfecta del Elohim. Allí es donde no se dice Trinidad, porque la expresión Trinidad es un término católico. Y en esa expresión, la Santísima Trinidad, como menciona el catolicismo romano, es una especie de contrapartida o contrapuesto de el número 3. Como enseñé, el número 3 significa todo lo relacionado con la creación, ¿no? 3 Elohé, el Yahweh, Yahshua y el Ruja. 3 dimensiones celestiales, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, y así, todo lo que tiene que ver con la creación, número 3. Por eso se menciona también en el tiempo. 70 semanas fueron establecidas para el cumplimiento de todos los tiempos. Y menciona la primera semana, después menciona 62 semanas, y después menciona las 7 semanas primero, 62 y después una, o sea, 3 tiempos. Y todo configurado en tiempos. Tiempo, tiempos y medio tiempo, dice Apocalipsis 12 y así. Es una configuración. Entonces el enemigo usa el término triada. Si usted busca en un diccionario normal o en internet o en inteligencia artificial y todo eso, Mr. Google le va a decir que se refiere a las triadas de muerte, donde todas las culturas místicas mantienen una triada de 3 falsos dioses. 3 falsos dioses. Es una contrapartida, o sea, es una oposición. Es algo que hace referencia al diseño original del Elohim, ¿no? Yahweh, Yahshua y el Ruja. Pero acá mencionan 3 dioses. Por eso es que cuando se habla de Egipto, de Faraón, es la unión del dios Fa, del dios Ra y del dios Amón. Entonces, esa combinación hace de alguna manera que se presente esa expresión, digamos así, y aparezca el término triada o trinidad, la triada hindú, Brahma, Shiva o Durga o Kali, y Durga o Kali, es el mismo Durga o Kali o Nataraja Durga
o Nataraja Kali es el mismo. O sea, tres falsos dioses. Y así la mayoría de las culturas tienen tres falsos dioses. El imperio de la muerte asociado a toda la cultura piramidal, tanto de Egipto y de todo el centro de América, tomando parte del norte con relación a la Ciudad de México, que manejan a los falsos dioses de la muerte, utilizan triadas, por decir, el falso monstruo místico es una combinación de un puma, de una serpiente y de un águila, o de un cóndor, o de un ave de esa naturaleza, un halcón. Utilizan así. ¿Sí me explico? Y ahí aparece la serpiente emplumada, la serpiente alada, en la cultura de muerte de la cultura mística mexicana. ¿Sí se dan cuenta? Así aparece. Hay en China, bueno, en China hay 300 millones de dioses en la cultura de falsos dioses, ¿no? La cultura. Pero hay una parte que se conoce como el Tixu, T-I-X-U-I-U, Tixu. Y Tixu son todas las figuras de elementos simbólicos que se utilizan para las festividades de fin de año o de inicio de año en la cultura china, donde se dan, obviamente, buena suerte. Y ese Tixu son como diferentes tipos de complejos, de hechos, de cosas antagónicas, de altares, de rituales, donde se desea suerte, ¿no? Entonces, ese Tixu es prefigurado justamente en la serpiente, que hombres están danzando en la parte de abajo y levantan y suben, ¿verdad? Cuando usted ha visto esas películas chinas, ya ha visto lo que sale en el Año Nuevo Chino, ellos se visten y la cabeza de ese animal es una serpiente y tiene colmillos grandes que sobresalen. Ese es un Tixu. Y ese Tixu supuestamente es un embrujo, un encantamiento, un hechizo, donde supuestamente todo lo que está rodeado por eso determina la buena suerte. Por eso es que los chinos, para la celebración del Año Nuevo, utilizan ese demonio, ¿no? Porque en esa figura como de serpiente es que o de dragón, es que se especifica o se manifiesta, sería este Tixu. Entonces, utilizan la misma situación, la misma expresión. O sea, todo va de una manera estructurada, pero eso de la Trinidad o de las triadas tiene que ver con algo que se conoce como las Trimurti. Por eso es que no es tres dioses, no se trata de Trinidad. Y es un término que la iglesia evangélica replicó de la iglesia católica, nada más. Y tiene que ver con la contrapartida cultural mística satánica, que es demoníaca. Por decir, a ver, ¿qué dice la escritura? ¿Cuántas bestias hay en Apocalipsis? La bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra y Hasatán, la gran bestia, ¿sí o no? Cuando en capítulo 16 de Apocalipsis se golpea el trono de la bestia, la copa de la ira del Elohim cae sobre el trono de la gran bestia de Apocalipsis 17 y 18. ¿Qué pasa? Dice, salen tres demonios a manera de rana, espíritus de mentira, de engaño, de error y todo eso. Tres espíritus inmundos a manera de rana. Uno de cada una de las trimurti. El dragón, Hasatán, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. La una es el antimesías y la otra es el falso sacerdote. Por eso es que Mateo 24, Yahshua dice que hay falsos mesías y hay falsos profetas. Y que en este tiempo debemos estar tan entendidos de la revelación profética por el espíritu de la profecía para no dejarnos engañar del falso profeta o de la falsa profecía. Entonces los demonios que salen de ese derramar de la copa de la ira del Elohim sobre el trono de la bestia, salen tres demonios a manera de rana y todos son espíritus de mentira, todos son espíritus de engaño, salen como una especie de toxina o de veneno mortal que engaña, que mata y que destruye. Esa es la expresión en ese sentido. Mire, en una solo de libro ya llevamos ni sé cuántos minutos, casi 40 minutos. Porque lastimosamente tenemos que enseñar así. Bueno, no lastimosamente.
Gloriosamente tenemos que enseñar así. Así sería la expresión. Muy bien. Entonces, el libro eterno está en la mano derecha de Yahweh, capítulo 5, verso 1 de Apocalipsis. Se refiere al Sefer Olam, los conocimientos que solo están en la omnisciencia del Padre y revelan en la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia del Padre. Revela eso. Tres cosas. Así va. Capítulo 10. Aparece otro librito, pero traído por un ángel. Y ese librito contiene, dice, el verdadero evangelio del reino de Dios o el reino de los cielos, el Shamayín, para que sea predicado, anunciado a reinos, lenguas, linajes, naciones, clanes, o sea, para que sea predicado en todo el planeta. Por eso el Señor le dice, creo que por el verso 8 o 9, le dice a Juan, come del rollo, profetiza, porque tienes que seguir profetizando a reinos, linajes, naciones, tienes que seguir hablando, tienes que seguir predicando, tienes que seguir instruyendo. Come de la revelación quiere decir recíbela por el Ruhat y o el espíritu de la profecía, y que tú a través de la unción y del espíritu profético empieces a revelarla a la tierra, a las naciones, a la iglesia. Por eso es el asunto de la escuela de profetas punta de diamante. Necesitamos alinearnos a una revelación correcta venida del Shamayín, revelada por el espíritu de la profecía, para no caer en el error de la falsa profecía o de los falsos profetas. Necesitamos alinearnos a una interpretación correcta, dirigida por el Espíritu Kadosh, no dirigida por la escatología, por la teología, por la erudición hebrea. Eso son mecanismos incompletos. No se puede alcanzar la verdadera revelación a través de eso. Solo por el espíritu de la profecía, que es el que da el testimonio de Yahshua HaMashiach a la iglesia. El espíritu da testimonio a la iglesia o a la novia, ¿no? Por eso dice el espíritu y la novia dicen ven, capítulo 22, verso 18 de Apocalipsis. El espíritu y la novia te dice ven, porque el espíritu y la novia están juntos. El espíritu y la novia están juntos. El espíritu Kadosh, el Ruhat, le revela a la novia los conocimientos. La abraza, la cubre y le revela todas las cosas que han de ser. Las que no están selladas, como en el caso de Daniel. Pero Juan recibe cosas y le dice al Señor, no selles, porque la profecía es para este tiempo. Necesitamos conocer la revelación profética, pero una revelación profética alineada a lo que el Padre quiere. Entonces el librito es el verdadero evangelio del reino. Aquí es donde, lastimosamente, tengo que decirlo, ¿verdad? Las misiones que dicen, el evangelio de tal misión, el evangelio de la otra misión. Otros salen el evangelio completo. Este sí es el evangelio completo, ¿verdad? El evangelio de las misiones, bautistas, alianzas cuadrangulares, asambleas, ¿verdad? Todos ellos disputándose el primer lugar en el mejor seminario bíblico, diciendo, este es el mejor seminario de todos, ¿verdad? Porque aquí enseñamos la palabra literalmente, sin que intervenga nada del espíritu de la profecía, sino simplemente aquí la interpretamos tal como, y así, y aparecen las escuelas. Y disputa entre las misiones, es que nosotros sí tenemos el evangelio completo, a las de allá le falta esto, nosotros sí tenemos el evangelio completo, a esa misión de allá no adoran como nosotros adoramos, los pentecostales somos fuego vivo, otros son hielo, como el hielo en la Antártida, así tremendos témpanos de hielo, y así, y empiezan las disputas de cuál es el evangelio verdadero, y está el evangelio cuadrangular, el evangelio bautista, el evangelio alianza. Pero la escritura, la Sagrada Escritura, no habla de evangelio de alguna denominación, sino habla del evangelio eterno del reino de los cielos, del Shamayín. Creo que 2 de Corintios, capítulo 3 o 4, también lo menciona con relación que Hasatán puso velo, estupor, cegó los ojos del entendimiento para que no le resplandezca la luz del verdadero evangelio del rey Mesías, de Yahshua. O sea, la revelación de Yahshua. ¿Quién trae la revelación de Yahshua? Apocalipsis 19:10. El espíritu de la profecía, ¿no? El Roé trae la revelación.
de Yahshua a la iglesia, porque es el que da el testimonio de Yahshua. O sea, ¿quién es el que trae la revelación de Yahshua? Es el espíritu de la profecía. ¿Quién es el que trae el verdadero evangelio del reino de los cielos o del Shamayín? El espíritu de la profecía. Pero mientras tanto, las denominaciones se viven peleando, disputando. Es que nosotros sí tenemos el evangelio verdadero. Nosotros sí tenemos el evangelio completo. No somos como los de allá. Nosotros sí tenemos el evangelio completo. Y así. Es una disputa de conocimientos humanos, conocimientos religiosos, pero no tiene la verdadera revelación, ni siquiera la erudición hebrea. La erudición hebrea son, por eso le llaman eruditos, sabios, entendidos, pero en su cultura, pero no poseen la revelación del Ruhá. Por eso no pueden entender ni discernir. Por eso rechazaron al Mesías, porque hay velo y estupor sobre sus ojos, porque Hasatás les tiró polvo mágico ahí en los ojos y los encegueció. No pueden ver la verdad y rechazaron al Mesías. Ni ellos ahí en su cultura pues aplican algunas interpretaciones con relación al nombre, ni siquiera el nombre de Jesús lo aceptan, porque el nombre de Jesús es tomado de la derivación del griego, Iosus, Jesús, que significa en griego, y Christos, que es el que significa en griego ungido, y utilizan esas dos expresiones, y de ahí dicen que la palabra Jesús en nuestro español nace de aquella combinación de Jesús y de Cristo, nace, y por eso es que lo rechazan, ¿no? Combinan supuestamente el Jes y el Ush, lo combinan ahí, entonces no lo aceptan. Por eso es que cuando uno habla de Jesús, ellos dicen no, es Yahshua. Ellos utilizan la expresión Yahshua. Estoy hablando en la cultura radical hebrea. Estoy hablando de los radicalistas, de los ortodoxos, ultra ortodoxos. Estoy hablando de la comunidad mesiánica, que por ahí acepta, porque es nuestro idioma. En el idioma español es Jesús. Y lo hablamos, porque ese es el idioma nuestro. Y lo mencionamos para darnos a entender. Así va esto. Por eso esto de los libros es extraordinario, porque ahí está la revelación escondida, la revelación profunda. Entonces, el verdadero evangelio del reino. ¿Cuáles son los mensajes de Yahshua HaMashiach en los 4 evangelios? En el paralelismo de los sinópticos. ¿Cuál era? El reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos ha llegado. Las parábolas eran del reino de los cielos. El reino de los cielos se manifestó. No puedes entrar en el reino de los cielos si no eres nacido del agua y del espíritu. No puedes, necesitas nacer de la revelación que es Yahshua y necesitas nacer del espíritu, del Ruca. Necesitas nacer. Entonces así, agua y espíritu y así. Necesitamos nacer de nuevo para poder entender, para poder entrar, para poder caminar en el verdadero evangelio del reino de los cielos. Necesitamos una revelación profunda, que nuestro cielo, que nuestra mente se parta para que demos paso a la verdad revelada del Shamayín. Y a veces digo, lastimosamente uno tiene que enseñar la verdad, pero a algunos quizás les lastime, les moleste esto, pero es la verdad. Recuerde que Yahshua enseñaba la verdad y los fariseos hasta crujían los dientes y decían, este que está dañando nuestra doctrina, este que está atacando nuestros pensamientos, este que está ofendiendo a la gran Torah, esto que está ofendiendo a nuestras tradiciones y culturas, ¿verdad? Entonces se enojaban con Yahshua HaMashiach porque Yahshua HaMashiach les decía la verdad. Y él mismo les dijo, ustedes se enojan conmigo porque les hablo la verdad. Juan capítulo 8, verso 44, 45. Yo les hablo la verdad, dice Yahshua, y ustedes me quieren matar. Y ustedes dicen que son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham, vuestro padre es el diablo. Porque el padre vuestro padre diablo es homicida. Y ustedes a mí me quieren matar y yo no les he hecho absolutamente nada. Solo les estoy revelando la verdad. Porque en los versículos anteriores dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí se da cuenta cómo combina extraordinariamente las Sagradas Escrituras con relación a eso? ¿Verdad? Entonces así va. Capítulo 20, verso 11 al 15. Aquí encontramos algunos libros. Ya dejamos a un lado el librito del capítulo 10, que contiene el Evangelio del Reino, o sea, la revelación para este tiempo final. 11 al 15. Aquí encontramos algunos libros. Ya dejamos a un lado el librito del capítulo 10, que contiene el Evangelio del Reino, o sea, la revelación para este tiempo final. 11 al 15. Aquí encontramos algunos libros. Ya dejamos a un lado el librito del capítulo 10, que contiene el Evangelio del Reino, o sea, la revelación para este tiempo final.
Capítulo 20, verso 11 al 15, mencionan aquí algunos libros, empezando por el libro de la vida. ¿Quién es el libro de la vida? El Cordero Kadosh. Es el mismo Yahshua HaMashiach, principio y vida. ¿Qué dice Juan, capítulo 17, verso 2? Hablando acerca de la revelación de la vida eterna. Dice Juan, bueno, escribe Juan, ¿cuál es la revelación de la vida eterna? Y Juan escribe, que conozcan a Yahweh el Padre y que conozcan a Yahshua el Hijo. Esa es la revelación de la vida eterna. Allí está escondido el secreto de la vida eterna. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Conocer a Yahweh, el Padre, y conocer al Hijo. Por eso era la disputa del capítulo 14 y Felipe decía, bueno, Yahshua, pero ¿por qué no nos muestras al Padre mejor? Y ahí solucionamos todo y creemos a ojos cerrados lo que tú nos estás diciendo. Y Yahshua le dice, ¿cuánto tiempo contigo, Felipe? No me has conocido. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Capítulo 10 de Lucas, verso 22, también dice lo mismo. ¿Quién conoce al Padre sino el Hijo? ¿Quién conoce al Hijo sino el Padre? ¿Y quién conoce al Padre y al Hijo? Solo aquel a quien Yahshua decide revelar sus secretos. Así está escrito literalmente. Entonces, esta expresión del libro de la vida no es un libro literal como un diccionario, como una enciclopedia. No, se refiere es al mismo Yahshua HaMashiach, el conocimiento omnisciente, omnipotente y sobrenatural, todopoderoso de Yahshua. Representa eso, ¿sí? El libro de la vida. Por eso es que la vida eterna es conocer al Padre, la revelación del Padre, y conocer la revelación del Hijo. Y está escrito en los evangelios. Pero cuando solo relacionamos con el, sería el mensaje de salvación, ¿no? Yahshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí, y la gente solo es para evangelizar, para recibir a Jesús. No es solo para evangelizar, sino que se necesita la revelación del conocimiento del verdadero Elohim. Y está escrito. Juan capítulo 17 contiene revelaciones que usted ni se imagina, porque a veces, como pasamos de largo, no observamos los detalles, ¿sí?, que están escritos allí, que están escondidos allí. Ahí se utiliza la expresión Agadá en hebreo, que se la utiliza para describir las tres primeras fiestas, Pesach Agadá, Hamasot Agadá, Bikurim Agadá. ¿Qué quiere decir Agadá? Quiere decir que hay una instrucción, un secreto, algo escondido, un detalle precioso en cada una de las fiestas, y nosotros tenemos que empezar a mirar el detalle para poder descubrir lo que está detrás de esa festividad y la revelación profética que hay detrás de esa festividad. Por eso se conoce esa expresión Agadá. Y cuando dicen Pesach Agadá, quiere decir, mira con atención para que entiendas, para que comprendas, para que conozcas la verdadera revelación de lo que se quiso decir, de lo que se está anunciando. Mira el detalle con precisión y cada forma simbólica, figurativa de lo que está allí. ¿Qué significa el pan? ¿Por qué tiene que estar colocado solo 3 panes sin levadura? La levadura es el pecado, representa y tiene que estar extinguida. ¿Por qué 3 panes? Porque los 3 panes representan uno al Padre, otro a Yahshua y el otro al Espíritu Kadosh. ¿Y por qué en la celebración del Pesach, del Hamasot, se coge el pan que está en el centro y no el de arriba o el de abajo? Porque el del centro representa a Yahshua. Y Yahshua dijo en capítulo 26, 27 de Mateo, dice, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, y parte ese pan sin levadura. Y dice, este es mi cuerpo, yo mismo estoy entregando mi vida por vosotros, y así. Es una revelación de esa naturaleza. Muy bien. Es el libro de la vida. Ahí se menciona el árbol de la vida, capítulo 22 de Apocalipsis. Se menciona también el árbol de la vida de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, y así. Entonces, se refiere a la manifestación de la vida de la santidad. Cuando Adán y Eva pecan, corrompen su corazón, permitieron que entrara la corrupción del pecado, ya no podían estar en la dimensión gloriosa del Shamayín, y por eso fueron echados de la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque en la gloria del Padre no puede haber ningún tipo de impurezas, no puede haber ningún tipo de corrupción,
de pecado ni nada, porque si no, suceden dos cosas. O eres echado o quedas fulminado delante del Yahweh. Por eso es que en la revelación de Isaías 6, Isaías dice, muerto soy, he visto la gloria del Elohim, he visto el trono del Padre, he visto a los serafines adorando, escucho, veo que todo es adoración ante el trono del Padre y todo es santidad, y todos dicen, los ángeles a la derecha, los ángeles a la izquierda, todos dicen, Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth. Y dice, yo soy pecador, muerto soy, hasta aquí llegué. ¿Sí me explico? Hasta aquí llegué, no hay más. Entonces el árbol de la vida representa a Yahshua. ¿Por qué dice que Yahweh echó a Adán y Eva? Por misericordia, porque al salir les permitió la vida. Si Adán y Eva se hubieran quedado, automáticamente quedarían fulminados, muertos, automáticamente. Y el Señor, extendiendo su misericordia, los echa y los cubre, obviamente con vestiduras de animal. Primer sacrificio, símbolo del sacrificio de Yahshua Mashiach, como dice la Sagrada Escritura, símbolo del gran día de expiación, del Pesach y de la restauración a la vida por causa de la sangre del Cordero Kadosh. Poderoso esto. Muy bien. La expresión de Apocalipsis mismo, que dice, los libros fueron abiertos, se refieren al libro del testimonio. ¿Qué es el libro del testimonio? El libro del testimonio es la Torá. Aquí sí es la Torá. El libro del testimonio es la Torá. Porque se dieron como testimonio la revelación en las tablas de piedra en los tiempos de Moisés en el monte Moriah. Las primeras tablas fueron quebradas. Hubo que subir 40 días más Moisés para volver a bajar otras tablas con los mismos mandatos o mandamientos. Pacto renovado se llama eso, Deuteronomio 33, 34, por ahí. Pacto renovado, y se establece el principio, porque el primer pacto se rompió, que representa la Torá, la ley, y el pacto renovado es la gracia, o nuevo pacto, o Brit Hadasha, el nuevo pacto, o el pacto renovado, Brit Hadasha, pacto renovado, porque se extermina o se elimina el primer pacto para que se entre al segundo pacto. Entonces, los libros fueron abiertos. El libro del testimonio es la Torá. ¿Por qué? Porque si usted lee Romanos capítulo 2, después que habla acerca de las maldiciones y de las bendiciones, dice que todos los seres humanos que vivieron en los tiempos de la ley, o sea, el Tanakh, Antiguo Testamento, van a ser juzgados por la ley, o sea, por la Torá, el libro del testimonio. Yahshua no juzgará o no los juzgará a ellos por el nuevo pacto, porque sería una injusticia, porque ellos no tenían el nuevo pacto. A nosotros, los del nuevo pacto, Yahweh y Yahshua no nos juzgará por la Torá. La Torá solo juzgará a los judíos y a los que vivieron en el tiempo antiguo, antes del nuevo pacto. Claramente Romanos dice que los judíos serán juzgados por la ley, pero los que no son de la ley, o sea, los que vivieron después de la ley, o sea, del nuevo pacto, después del nacimiento del Mashiach, del Mesías, nosotros seremos juzgados por la gracia. Nosotros seremos juzgados así. Los que no hayan sido juzgados por la Torá, refiriéndose al pueblo judío, o sea, las naciones gentiles de aquel tiempo del Antiguo Testamento, serán juzgados por la conciencia, o sea, por el espíritu humano que Yahweh depositó en ellos. La conciencia es la referencia o manifestación del espíritu humano que hace reflexionar al hombre sobre lo bueno y lo malo, y el hombre toma la decisión de hacer lo bueno o lo malo. Esas son las expresiones que se refieren a que los libros fueron abiertos. Algunos libros, los judíos, aún de este nuevo pacto que estamos viviendo ahora, como ellos no están viviendo el nuevo pacto, ellos siguen viviendo la Torá, seguirán siendo juzgados por la Torá y van a ser juzgados por la Torá. Es un asunto medio misterioso ahí, cómo pueden seguir siendo juzgados por la Torá, por la ley,
Si ya estamos en un nuevo pacto, deben ser juzgados por la gracia, por el nuevo pacto. O sea, es lo lógico, ¿sí me explico? Pero Romanos lo especifica. Capítulo 2 dice, los que son de la ley serán juzgados por la ley. Es su credo, es su voz, es su ley. Entonces serán juzgados por su... Por eso que hay algunos libros. Los libros salen, se abren. Muy bien. Esos libros que se abren, número uno, libro del testimonio, o los Kadosh Katut, en hebreo, que significan los santos escritos, o las sagradas escrituras, los Kadosh Katut. Como ya les enseñé en algún momento, del griego sale la palabra Biblia, que viene de biblión, que quiere decir pequeña biblioteca o una biblioteca, así como la colección de diccionarios de Salvat, ¿verdad? Esos diccionarios famosos antiguos, ¿verdad? La colección que tenían 24, 36 libros de diccionario completo, decía Salvat, los famosísimos. Entonces, es una colección de libros. Pero cuando uno dice la Biblia, está diciendo colección de libros. Cuando uno dice Kadosh Katut, Sagradas Escrituras, Escritos Santos, están diciendo, esta es la revelación del Padre por su Ruja, por su Espíritu, al ser humano. Por eso es que el término adecuado y correcto en sí no es Biblia. El término correcto es Sagradas Escrituras. Ese es el término apropiado. O Santos Escritos, o Kadosh Katut. ¿Sí me explico? Por eso es que nosotros tenemos que empezar a hablar en el lenguaje correcto. ¿Cuál es el problema de una mala interpretación bíblica? El problema de una mala interpretación bíblica es que te lleva a un pensamiento equivocado. Dos, estructuras una oración equivocada, aunque sea bonita. ¿Por qué? Porque si tienes una interpretación equivocada y estructuras una oración en base a la interpretación que recibes o le das de lo que lees, entonces te equivocas doblemente o dos veces te equivocas. Si tienes una revelación de lo correcto, una interpretación correcta, entonces estructurarás una oración correcta. Yo enseñé esto ahora en estos días de adoración, los 7 días de adoración en la iglesia. Les enseñé. Porque a veces nosotros decimos y hasta cantamos que Hasatán tiene que devolvernos lo que nos ha robado. Se usa la expresión robar, matar y destruir. Juan 10, si me explico. Pero la expresión en hebreo de robar, que es igual a hurtar, en su traducción significa retener o detener. Retener o detener. ¿Qué quiere decir? Que se retiene, no se suelta la bendición y todo lo que el Padre tiene para tu vida porque está retenido. Pero ¿quién es el que lo retiene? ¿Hasatán? No. Están retenidos en la mano del Padre. Porque de Hasatán no vendrá jamás una sola bendición. La bendición viene de Yahweh, el Elohim, el Padre de las luces, Santiago capítulo 1. No, solo viene de él. Solo en su mano está la gracia, el favor, la bendición y todo. Pero cuando Hasatán dice, o en esa expresión se dice hurtar, quiere decir Hasatán retiene. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Hasatán se pone en medio para acusar y le dice a Yahweh, Yahweh, tú no puedes bendecir a este hombre porque este hombre es un pecador. Entonces la bendición que estaba para ser soltada para esa persona, esa familia, todavía está retenida, pero en la mano de Yahweh. Entonces hurtar quiere decir tratar de detener, tomar lo que no es tuyo, reteniéndolo. Hasatán no tiene nada de nosotros. Él no tiene nada, la bendición, ay, que me robaste la bendición, que me robaste lo de acá y que me tiene que devolver 7 veces más de lo que me robó. Hasatán no devolverá nada porque él no tiene nada. No tiene, el que tiene o se detiene en la mano del Elohim la bendición hasta que el plan, propósito, proceso, como tú le quieras llamar, se manifieste sobre ti. Como en el caso de Job. ¿Qué le dijo Hasatán a Job? Perdón, a Yahweh el Elohim. Quítale lo que tiene. Hasatán no dice, yo le voy a quitar y yo lo voy a guardar en el infierno y lo voy a guardar y lo voy a retener toda la bendición que tenía Job.
Quítale lo que tiene, reténlo tú. Yahweh lo retiene. Y por eso empezó el proceso de prueba sobre Job. La bolsa o la vida. Toca su vida, toca su cuerpo, a ver si no reniega. Piel por piel, exacto. Toma. ¿Sí me explico? Cuando capítulo 42 dice que fue restaurado todo en Job, no dice que Satanás le devolvió a Job. No dice que el infierno tuvo que soltar lo que era de Job. Dice que Yahweh bendijo a Job el doble. La bendición estaba retenida y estaba en la mano de Yahweh para ser soltada. Y eso es lo que refiere la expresión hurtar. Entonces empieza la gente a orar, diablo, devuélveme lo que es mío. ¿A quién le va a decir? El diablo dice, pues yo no tengo nada tuyo, ¿para qué me estás pidiendo que te devuelva si yo no lo tengo? Anda, dile a Dios que Él es el que lo tiene. ¿Sí me explico? Si tú interpretas mal, vas a hacer una oración mal estructurada. Si tú interpretas bien las Sagradas Escrituras, va a ser una oración bien estructurada. Entonces, todo favor, gracia, Elohim, viene del Elohim, del Padre de las Luces, Santiago 1. Toda buena dádiva de don perfecto viene de allá. Hasatán no puede absolutamente hacer nada contra ti. Hasatán no puede retener absolutamente nada. No te puede quitar nada. Lo que él hace es acusarte. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Por eso dice, dedo acusador fue cortado. Acusarte delante del Padre, así como acusó a Job. Pero quien tiene la bendición en la mano, tu bendición en la mano sigue siendo Yahweh. Y no es que la perdiste, está ahí hasta que te arrepientas y busques y te alinees y entres en el propósito divino y el Señor te la suelta. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo se arrepintió y el padre lo bañó, le puso zapatos nuevos, ropa nueva, calzado nuevo, anillo nuevo y le mató un cerdo de eso, perdón, no un cerdo, un cabrito, una oveja ya, un carnero ahí bien rico, delicioso, se lo hizo y le dio de comer. O sea, el padre, o sea, el hijo pródigo solo estaba, mientras estaba apartado, la bendición estaba retenida en el corazón del padre. Estaba retenida. Entonces, cuando él se arrepiente, cuando él se vuelve, cuando él dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, Señor, pero vengo a ti por misericordia. Entonces, ¿qué dice el padre? Le suelta todo lo que había estado retenido por causa del pecado del hijo pródigo, del despilfarro. ¿Sí me explico? ¿Qué dice la gente cuando no diezma? A ver, ¿retienes bendición? ¿Sí o no que dicen los creyentes? Decimos así. Si tú no diezmas, retienes bendición. ¿Y por qué retienes la bendición? Porque si tú no sellas, si tú no diezmas, si tú no honras al Padre, porque es una honra, entonces se retiene la bendición de Yahweh Elohim. ¿Por qué en Malaquías 3 se califica como robar el no diezmar? Y robar es hurtar, y hurtar es retener o detener. O sea, se retiene la bendición que el Padre tiene para ti si no lo haces. Y cuando lo haces, se suelta todo, la bendición del Padre. O sea, es así de sencilla sería el discernimiento de las Sagradas Escrituras. Pero cuando el espíritu de la profecía te revela de una manera correcta a tu entendimiento. ¿Sí te das cuenta? Entonces, la gente sale de su embotamiento, de lo que Hasatán le dijo con relación a todo lo que son las llaves financieras del reino de Dios, de los cielos, diezmos, ofrendas y primicias, y la persona empieza a honrar al Elohim con diezmos, ofrendas y primicias, como dice Proverbios 3:5 en adelante, Apocalipsis, Malaquías 3, empezamos a honrar. Y al honrar, todo se suelta, la bendición se suelta, todo se suelta. El enemigo le engaña y dice, es que no te alcanza el dinero, es que no te alcanza esto, no te alcanza lo de acá, mejor no diezme, mejor no más diezma la mitad o una pequeña parte. Y el enemigo empieza a engañar, a fascinar, a poner estupor, a fascinamiento, hechizo, para que se maldigan tus finanzas. Cuando tú sueltas lo que le pertenece al Elohim, porque le pertenece al Elohim, entonces se suelta también todo lo que el Elohim tiene reservado para ti. Así de sencillísimo.
Muy bien. Hay un libro dentro de esa misma expresión, dice, los libros fueron abiertos, que tiene que ver con los libros en donde están escritas todas las cosas que los hombres han hecho, o sea, las obras de los hombres. Eso está en la omnisciencia del Señor, no es un libro literal. Cuando usted va al registro civil, ¿qué encuentra? A ver, libro de registro de nacimientos, libro de registro de defunciones, ¿sí o no? Libro de registro de matrimonios, libro de registro de divorcios, ¿sí o no? Usted encuentra todo eso ahí. Entonces, cuando llega capítulo 20 en su interpretación, fueron abiertos todos los libros. Se soltó todo. Los que van a ser juzgados por la ley, por la Torá, los que van a ser juzgados por la conciencia, o sea, por el espíritu humano, los que van a ser juzgados según la gracia en este tiempo. ¿Qué quiere decir? Las obras. O sea, aparecen 3 libros aquí prácticamente. El libro de la Torá, testimonio, los sagrados escritos como revelación, el libro donde están escritas todas las cosas de los seres humanos que hicieron, porque Yahweh es justo y alguien pueda querer hacerse el sabido, ¿no? El astuto, diga, no, pues yo no hice eso. ¿Y cuándo yo hice eso? ¿Cuándo yo pequé? Yo no hice eso. Y Yahweh le presenta y aquí está, tú lo hiciste. ¿Sí me explico? Entonces es un asunto así. Están escritos esos 3 libros ahí. Son abiertos esos libros. Yo diría que para ser profético debería haber 7 libros, en mi opinión. Porque aquí hemos visto, a ver, el libro del conocimiento del bien y el mal, hemos visto el Sefer Olam, el librito, el ángel con el librito, el libro de la vida, 7, mira, hasta ahí van 4. Y los 3 últimos que le mencioné, si se dan cuenta que aparecen 7 libros, y deberían ser 7 libros, porque 7 es la configuración de lo completo, de la totalidad, y de lo extremadamente profético en cuanto al conocimiento de Yahweh Elohim. Los 4 primeros libros que le menciono, y la expresión libros fueron abiertos y aparecen 3 libros más. Entonces, poderoso es esto, ¿no? Un libro juzga la gracia, juzga por la gracia, un libro juzga por la conciencia humana, o sea, los que no recibieron la Torá o la ley en el antiguo pacto, y otros son juzgados por la Torá, que en este caso el pueblo judío y el que conoció o aceptó la cultura judía en tiempo pasado en el Tanakh, Antiguo Testamento. Entonces vemos 3 tipos de juicios ahí, donde las personas serán juzgadas por conciencia cuando nunca hayan recibido la predicación del evangelio del reino de los cielos en este tiempo de la gracia. Porque no se lo puede juzgar por algo que no conocieron. Si nunca les predicaron el evangelio, ¿cómo pueden juzgarlo? Por algo que nunca se les enseñó, que nunca conocieron, que nunca aprendieron. Y cuánta cantidad de clanes, de gente que vive en lugares recónditos que no conocen, no tienen internet. Ahora con internet la mayoría conoce, pero los que no tienen internet, los que no hablan en el lenguaje que uno dice, sino que hablan en el lenguaje nunca conocido, en lenguajes que no son reconocidos actualmente. ¿Cómo entienden? Por eso serán juzgados por su conciencia. Los 3 libros que aparecerán al final. Muy bien, gracias a Dios nos tiramos 1 hora con 13 minutos a hablar solo de una figura simbólica profética llamada los libros. ¿Qué le parece? Y eso que voy rápido porque tengo que avanzar, no puedo quedarme en todo esto. 1 hora 13 minutos nos demoramos hablando de esto. Nos vamos a otra expresión simbólica profética. El lino fino. El lino fino. El lino fino en todos los tiempos, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, siempre hace la referencia de la santidad. Los sacerdotes, lino fino. El sumo sacerdote tenía túnica de lino fino. Y así. Las vestiduras blancas de los santos en el libro de Apocalipsis están con vestiduras blancas. Los que aparecen, 144,000, capítulo 7, los que son incontables de toda lengua, tribu, nación, capítulo 14, los que aparecen en el capítulo 15, versos 1 y 2, todas las expresiones, creo que en el capítulo 8 también aparecen otros,
con vestiduras santas, acciones justas de los santos. Eso significa el lino fino, ¿no? Y limpio. Yo no sé cuántos de ustedes han comprado ¿cómo es? Talit, los talit. Hay talit sencillos, pero hay talit que vienen con lino fino y con hilo de oro. No sé si tú los has visto, lo has escuchado. Yo sí los he visto, porque yo los he comprado. Y tengo mi propio talit, por si acaso. Un talit del rey David, de oro y lino fino. Así, ese es el talit del rey David. Oro y lino fino. Usted lo pone a la luz, eso brilla. Eso brilla como que si fuera realmente metal precioso como el oro. El lino fino es blanquísimo. Usted compárelo con otra prenda de color blanco que usted tenga. Usted se dará cuenta que ahí hay hilos de plata, hilos de oro, hilos de lino fino, cosido a mano, inclusive algunos, de los talits. Hay eso. Entonces, el lino fino representa precisamente eso. Cuando alguien ora, porque también significa cobertura, ¿no? En la oración. Cuando alguien ora con un talit encima, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está haciendo una figura profética de santidad y justicia. ¿Por qué? Porque ¿qué significa el lino fino? El hilo blanco fino, de lino fino, representa la justicia. El plata representa la nobleza, la pureza, ¿no? Y el hilo dorado representa la gloria. Entonces, cuando el entendido ora con talit, entonces, ¿qué está poniendo sobre sus hombros? Está poniendo sobre sus hombros la cobertura de la santidad de Yahweh, de la santidad de Yahshua, de la nobleza y la pureza y el precio pagado, porque el plata, color plata, es el precio pagado de Yahshua Mashiach, por las 30 monedas de plata. Y el amarillo, oro, ¿no? Ese significa la gloria del Padre que está sobre ti. Ese es el significado. Por eso que el talit es una especie de cobertura para cuando tú ores y se cubre. Y estás orando y te cubres la cabeza. ¿Sí me explico? Pero el entendido, el que no entiende, dice, eso es judaizarse. Ya se están judaizando. ¿Sí me explico? Eso dice los que no saben, los que no les ha amanecido la revelación del Padre. Pero a quien le ha amanecido la revelación del Padre, sabe lo que hay ahí. Por eso hasta para comprar un talit usted tiene que saber qué es lo que compra. ¿Sí me explico? Cuando compras un shofar es lo mismo. Tienes que saber qué tipo de shofar compras. Y así sucesivamente. Es poderoso esto, pero necesitamos entender. Entonces simboliza el lino fino la santidad de Yahweh. Y aparece en ciertas expresiones como en las vestiduras del sumo sacerdote. La expresión siguiente dice, cardado, blanqueado y torcido. Aparecen esas tres palabras. Cardado, blanqueado y torcido. O sea que el hilo no es un hilo como los normales que nosotros vemos, sino que es un hilo torcido. O sea, torcido, ¿sí me explico? Así. O sea, que quiere decir purificado a lo sumo. Purificado a lo sumo. Lo mismo cuando se habla del aceite. Las tres moliendas del aceite en el Monte de los Olivos. Las máquinas movidas por piedras que marcaba tres tipos de calidad de aceite. La primera que tritura la cáscara, la segunda que tritura la semilla y la tercera que desmenuza absolutamente todo, ¿verdad? Y para sacar el aceite de consagración, ¿no? Tan puro, limpio, tan torcido, tan escurrido, ¿sí? Cuando usted tiene ropa, la mujer que se lava, tuercen la ropa, sale toda el agua contenida en esa piel, en esa prenda. Entonces quiere decir, la expresión torcido, quiere decir que es un lino que está tan purificado, digamos así, así como la molienda del aceite,
La tercera molienda para que se triture el aceite, la aceituna, ¿verdad? Para que quede el aceite más puro, que era el que se utilizaba para encender las lámparas en el tabernáculo o en el templo, las del candelabro, el menorá, el de 7. Era el que se utilizaba, un aceite supremo, un aceite especial, purificado al máximo. Entonces la expresión cardado, blanqueado y torcido de lino fino significa la excelencia, la supremacía, la santidad de Yahweh Elohim. Y aparece también otra expresión que se conoce como lo primoroso. Por eso dice en las vestiduras sacerdotales, dice la expresión de corte primoroso. O sea, las vestiduras son de corte primoroso. ¿Y qué significa la expresión primorosa o primoroso o primor? Significa lo más excelente de lo excelente. O sea, lo supremo, lo maravilloso, es como decir la más excelente pureza del corazón del Padre, del corazón de Yahshua, del corazón del Ruhat o del Espíritu Eterno. O sea, la pureza más brillante, más extraordinaria, la santidad suprema, la kabod, diríamos, que representaría en este caso la gloria de Yahweh el Elohim. ¿Sí se dan cuenta? El lino fino es una expresión de la pureza, es una expresión de la justicia de Yahshua HaMashiach, es una expresión de la justicia o comportamientos justos de los kadoshim. Los kadoshim son los que han sido santificados, viene de kadosh. Recuerde que kadoshim, im, cuando termina en im, quiere decir que es plural. Kadosh, kadosh es santo, pero kadoshim son los santificados, los que hemos sido santificados por la sangre bendita del Cordero Kadosh. En nuestra vida ha sido puesto vestidura blanca, resplandeciente de lino fino, lino cardado, blanqueado y torcido. O sea, sin impurezas, porque representa la santidad de los que han sido santificados en la santidad de Yahshua HaMashiach. Representa a los justos que han sido justificados en la justicia del Rey Mesías. ¿Sí se da cuenta? El alineamiento y la combinación de todo eso. Ahora, otra particularidad del vestido del sumo sacerdote era para gloria y para hermosura. Entonces, el lino fino y estas vestiduras resplandecientes especiales representan también la belleza, la pureza, la santidad, la hermosura de Yahshua HaMashiach. El resplandor de la misma gloria de Yahshua HaMashiach. O sea, en otras palabras, el sumo sacerdote estaba revestido de gloria o vestido de gloria. La iglesia está revestida de la gloria del Elohim. La iglesia está revestida de la gloria de Yahshua HaMashiach, de las vestiduras de santidad de Yahshua HaMashiach, de la justicia de Yahshua HaMashiach. Cuando dice que Yahshua nos vistió de lino fino, quiere decir que Él nos vistió de su justicia, de su pureza, de su santidad, de su gloria, de su poder, de su autoridad, de su supremacía. Como dice Efesios capítulo 1, verso 23, pero en la versión K2 israelita mesiánica. Cuando dice que nosotros, la iglesia, su cuerpo restaurado, somos la máxima expresión del Mashiach. Somos la expresión de la belleza del Mashiach. Somos la expresión de la justicia del Mashiach. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Él en su plenitud. Y el lino fino son las acciones justas de los santos, son los comportamientos correctos, ¿verdad? Por eso no podemos mentir, difamar, engañar, dar falso testimonio, levantar falso testimonio. No podemos matar a nuestro hermano destruyéndolo con mentiras, con engaños, con manipulaciones, dañando la imagen, dañando el testimonio de otros. Podemos andar con eso. No podemos andar con eso. Si alguien anda diciendo esas cosas así, olvídese, esa persona está torcido. Está torcido, porque no somos llamados a juzgar y a decirle, no somos llamados a eso.
Todos nos esforzamos por hacer lo que es justo para poder tener opción a disfrutar del reino de los cielos a plenitud cuando el Señor venga, cuando Yahshua venga. Todos estamos en lo mismo y necesitamos alinearnos a lo que es verdadero. Todas esas cosas que le mencioné son espíritus jezabélicos. El Señor me lo reveló en una ocasión a mí. Estaba en una iglesia. Iba a orar por esa iglesia porque recibí una palabra profética. Bueno, 6 días, 7 días estarás allí, al séptimo día te pararás a la puerta y profetizarás. El libro de Ezequiel está. Ahorita no me acuerdo cuál capítulo es. Y el Señor me dijo, antes de que profetices, te digo, aquí en este lugar, chisme, cuento, murmuración, contienda, difamación, calumnias, todo eso, dice, es lo que empodera a Jezabel, es el espíritu de Jezabel. ¿Por qué en las iglesias lo que siempre hay alguien que anda con el chisme, con el cuento, con la murmuración, con la crítica? Porque le está dando comida a Jezabel, fuerza a Jezabel. Cuando se abrió el ministerio Linaje del Rey en el 2010, el Elohim me dijo a mí, levanta un ministerio donde Jezabel no gobierne. Y yo no entendía, ¿cómo eso de que Jezabel no gobierne? Entonces ahí me revela, sin chisme, sin cuentos, sin murmuración y todo eso. Entonces me dio la dirección, la directriz de cómo organizar eso y cómo instruir a la iglesia de tal manera que la iglesia no caiga ni en la murmuración, ni en el chisme, ni en la difamación, ni en la soberbia, ni en el orgullo, ni en la envidia, ni nada de eso. Todo eso es jezabelico. Entonces, el Eterno mismo te da la instrucción de lo que tú quieres, de lo que Él quiere. Y nosotros en la iglesia, los equipos de intercesores, siempre oramos por lo mismo. Padre, en el nombre de Jesús o de Yahshua, Jezabel no tiene parte en esta casa. Y cortamos chisme, cuento, murmuración, peleas, contienda, disección, lo cortamos inmediatamente. Se quieren revelar a alguien inmediatamente, no pasa una semana, máximo 15 días, el Elohim ya reveló qué es lo que hay que hacer y cómo frenar a las personas que caen bajo dominio de espíritu Jezabel. Y casi inmediatamente. Y siempre estamos, Jezabel no gobierna, Jezabel no gobierna. Y así. Y estamos en la intercesión con eso, por la instrucción que el Elohim nos entregó para eso. Una iglesia donde Jezabel no gobierna. Y recuerde que en la iglesia de Tiatira, capítulo 2, verso 18, creo que es, de Apocalipsis, encontramos que en la iglesia de Tiatira está Jezabel. Está que fornica, enseña a fornicar, es contenciosa, es bruja, hechicera, mentiras, engaños, manipulaciones, busca destruir, espíritu de iniquidad, espíritu de maldad y todo eso. Muy bien. Lino fino significa la belleza y la pureza. Hay una expresión en el libro de Apocalipsis 21, creo que es el verso 18 también, cuando habla de que la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, está rodeada con muros de jaspe y de diamante. Entonces, el diamante representa la hermosura y la santidad. Por eso es que la expresión para el sumo sacerdote en cuanto a su vestidura es gloria y hermosura. Gloria y hermosura. El muro de diamante es Yahweh mismo, que con su gloria y su hermosura cubre a la iglesia, a la redimida, a la novia, a la esposa, a la amada del Cordero Kadosh. Y por eso que está la expresión y estamos cubiertos por Yahshua, jaspe, que es la piedra roja que pertenece a la tribu, asignada a la tribu de Benjamín, ¿ya? Y que es roja, la sangre del Cordero. Y Benjamín fue la tribu asignada a destruir a Amalek en la figura del rey Saúl, pero el rey Saúl falló, no quiso matar a Amalek y por eso se levantó Amalek, ¿verdad? Ya conocen la historia, Saúl, el profeta Samuel y Amalek, ¿verdad? Las vacas gordotas, grandotas, que aquí están en sacrificio Yahweh. Y Yahweh le dijo, te extermina eso. Yo no quiero sacrificio inmundo, extermínalo todo. Por eso está relacionado con la santidad y con la justicia. Y el muro de diamante representa el poder de Yahweh, la santidad de Yahweh, la hermosura de Yahweh, la perfección más perfecta de Yahweh. O sea, la cabot suprema de Yahweh. Así va. Es tremendo esto. Muy bien. El lino fino representa la justicia de Yahshua, que reviste a la esposa del Cordero Kadosh.
nosotros, la iglesia redimida por la sangre del Cordero, estamos revestida o revestidos de justicia, la justicia redentiva del Mashiach. Muy bien. Vamos a señalarlo porque hasta aquí voy a llegar, porque si no nos amanecemos y no hemos preparado un sopita de gallina, un caldito de gallina, no hemos preparado nada. Entonces no podemos amanecernos sin eso, porque nos dormimos. Muy bien, reverenda Beatriz Chávez Rivera. Si alguien quiere decir algo, alguien quiere opinar, alguien quiere, no sé, pero diga algo bueno, pero no diga algo, no le dé chance a esa vez. No De, veo a alguien que tenga la mano de algo levantada. bueno. Creo que todos están. No veo la mano levantada, no, nadie. Bueno, nadie quiere opinar, ¿no? Entonces parece que También. no, ¿eh? Un consomé de gallina, basta. Eso está menos, pero es que no hay ahorita, no nos preparamos para eso. Otro día nos podemos preparar para eso. Y hacemos una maratón de revelaciones bíblicas o de revelaciones de las Sagradas Escrituras para hablar con propiedad. Sí. Muy bien, entonces como no hay, nos retiramos siendo las 21:30 de acá de Ecuador. Hemos estado compartiendo hora y media, así que algunos han de tener sueñito porque creo que en algunos lugares es un poquito más la hora, ¿verdad? Y en otros son menos todavía. Y otros todavía son al otro lado del planeta. En Europa creo que está en la madrugada ya han de estar ellos. Allá. Muy bien, vamos entonces a darle gracias a nuestro Elohim viviente, ¿verdad? Y bueno, que el Señor nos siga mostrando cosas extraordinarias. Cuando entendemos esto, vamos a saber discernir las cosas y las Sagradas Escrituras de una manera maravillosa y suave, sin ningún contratiempo ni problemas, porque es el Elohim el que nos enseña todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, una vez más, sellamos este tiempo, esta enseñanza, esta instrucción y declaramos, eterno Elohim, tu gran bondad. Gracias, poderoso y supremo Rey, por manifestarte sobre nosotros y a través del Ruach Hisayon, de la revelación del espíritu de la profecía, podemos entender secretos, misterios y cosas escondidas solo en el corazón de nuestro Adón Padre y en la mente de nuestro Mashiach, Yahshua Mashiach. Gracias, poderoso gran Rey. Todo por tu espíritu, por la revelación de tu espíritu lo podemos entender. Guíanos siempre, permítenos movernos en dimensiones celestiales, permítenos movernos, Señor, en las revelaciones del Shamayín, permítenos movernos en la plenitud de tu Ruaj, de tu espíritu, y poder, Señor, entender las cosas secretas, porque ¿quién conoce la mente del Mesías, sino el espíritu del Mesías? ¿Quién conoce el corazón del Padre, del Elohim, sino el espíritu Kadosh que viene del Padre? Señor, gracias por la revelación y el entendimiento. Gracias. Certifica por tu espíritu, Señor, cada palabra y permítenos cada día alinearnos a tus propósitos eternos. En el nombre de Yahshua te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien. Gracias por estar conectados a esta Escuela de Profetas Punta de Diamante. Nos hemos de ver en la próxima clase, el próximo lunes. Les recuerdo que las clases se dan cada lunes a las 8 de la noche, o sea, no cada lunes, del segundo lunes, segundo, tercer lunes y hasta cuarto lunes de la semana. El primer lunes de la primera semana está consagrado por los 7 días de adoración que el Elohim nos solicitó desde el 2011, octubre del 2011. En septiembre del 2011 me dijo, dame primicia de adoración. Y desde allí hasta el día de hoy hemos dado los primeros 7 días de cada mes a adoración. Nos reunimos solo para adorar al Elohim viviente. Entonces, eso hacemos desde el 2011, octubre del 2011. Ya estaríamos hablando de 24 años, vamos, que 14 años vamos a cumplir haciendo Pues eso. buenas noches y muchas gracias. Bueno, Bendiciones. bendiciones con todos. Nos vemos de ver la próxima semana.
Bendiciones, muchas gracias. Un abrazo, bendecido. Detenga el récord. Bueno, nos vemos ahora. Bendiciones.